Rosa 738 Multimedias presenta El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Un viaje breve pero profundo al instante en que Dios rompió el silencio de los siglos y la historia cambió para siempre. Un programa que revela lo oculto, ilumina lo eterno y despierta asombro ante el mayor misterio. El nacimiento del rey que vino a transformar el mundo. Bienvenidos, hoy vamos a hacer un análisis profundo de una de las mayores paradojas de la historia, basándonos en el libro El silencio que partió el mundo. Así es. Por un lado, tenemos a César Augusto, el hombre más poderoso del planeta, firmando un decreto para afianzar su control total. El control de su imperio, claro. Y por otro, una antigua profecía judía sobre un rey mesiánico. A simple vista, mundos totalmente opuestos. Que no tienen nada que ver. Exacto. La misión de hoy es desentrañar cómo ese acto de poder romano se convirtió, sin que nadie lo planeara, en la pieza clave que cumplió una profecía de 700 años. Esa es la pregunta central, ¿no? Porque es una colisión fascinante entre la historia secular y la teología. Totalmente. Tienes la maquinaria del imperio más grande del mundo, con su burocracia, sus impuestos, actuando de forma puramente pragmática. Una narrativa de fe que ve en esos mismos hechos la mano de una providencia invisible. Lo que vamos a explorar es cómo un solo evento se puede leer de dos maneras radicalmente distintas. Como un acto de control imperial y a la vez como un acto de cumplimiento divino. Exactamente. Bueno, empecemos por el epicentro del poder, Roma. Para poner en perspectiva la magnitud de este decreto, primero hay que entender al hombre que lo firmó. ¿Quién era César Augusto en ese momento? A ver, César Augusto era, y esto no es ninguna exageración, el dueño del mundo conocido. ¿Dueño del mundo? Literal. Literalmente. Su imperio iba desde lo que hoy es España y Portugal hasta Siria, de Britania a Egipto. Gobernaba a más de 50 millones de personas. 50 millones es una locura para la época. Una locura. Y él fue el arquitecto de la famosa Pax Romana. La Pax Romana, claro. Un periodo de paz y estabilidad que duró muchísimo tiempo. Casi 200 años. Consolidó fronteras, construyó calzadas, creó un sistema administrativo que funcionaba con una eficiencia asombrosa. Claro, la Pax Romana suena increíble, una época dorada, pero me pregunto qué se sentía realmente en las provincias. Para un carpintero en una aldea de Galilea, ¿esa paz era prosperidad o se sentía más como una bota en el cuello? Esa es una observación clave. La Pax Romana era, antes que nada, una paz impuesta. Ajá. Se mantenía con legiones y un sistema de control muy estricto. Y esa paz tenía un costo altísimo, los impuestos. Claro, había que financiar todo eso. Exacto. Un imperio tan vasto es increíblemente caro. Para financiarlo, Roma necesitaba saber cuánta gente vivía en su territorio, qué poseían, y para eso la herramienta era el censo. Entonces, el edicto que menciona el Evangelio de Lucas para que se hiciera un censo de todo el mundo, no era un capricho. Era el motor económico y administrativo del imperio. Y era mucho más que eso. El censo tenía, digamos, 3 propósitos. A ver, el primero, obvio, fiscal. Registrar propiedades y personas para cobrar impuestos. El dinero. El segundo era militar. Saber cuántos hombres aptos para el servicio había en cada provincia. Para reclutar. Claro, lógico. ¿Y el tercero? Intuyo que es algo más. Psicológico. Exacto. El tercer propósito era la afirmación de poder. Obligar a cada familia a registrarse ante un funcionario romano era un recordatorio constante y humillante de quién mandaba. Era perteneces a Roma. Tu vida, tu familia, tus bienes, todo está en nuestros archivos. Eras un súbdito. Para un pueblo como el judío con una identidad tan fuerte, esto era profundamente opresivo. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. Roma llega con su maquinaria, pero se encuentra con una cultura muy particular en Judea. ¿Cómo manejaron eso? Bueno, los romanos eran brutales, pero también pragmáticos. Sabían que imponer su sistema de registro en una provincia tan volátil como Judea podía provocar una revuelta. Y una revuelta es costosa. Costosísima. Y mala para los negocios. Así que hicieron una concesión estratégica.
permitieron que el censo en Judea se hiciera según la costumbre judía. ¿Y qué implicaba esa costumbre? A diferencia del método romano, donde te registrabas donde vivías, la costumbre judía, que era muy tribal, dictaba que cada hombre debía inscribirse en su ciudad de origen ancestral. O sea, en el lugar de su linaje. Exacto. Tu identidad no era dónde vivías, sino de qué familia y tribu venías. Y aquí está el dato que lo cambia todo. José, el carpintero de Nazaret, era descendiente del rey David. Ajá. Y la ciudad ancestral de la casa de David era un pequeño pueblo en las colinas de Judea llamado Belén. Un momento. Entonces, si entiendo bien, la pieza clave que pone en marcha la profecía no fue una visión celestial, No. ni una orden divina directa, sino una adaptación de la ley tributaria romana para evitar problemas. La burocracia como agente de lo divino. Eso es. Realmente inesperado. Es precisamente esa confluencia lo que lo hace tan notable. Un decreto imperial, diseñado para el control, se filtra a través de una costumbre local y produce un resultado que nadie en Roma podría haber previsto. Claro. José, por ley, se ve obligado a hacer un viaje que de otro modo no haría. Un viaje de más de 130 kilómetros. Desde Nazaret, en el norte, hasta Belén, en el sur. Y como María era su esposa legal, ella debía acompañarlo para ser registrada también. Y ese viaje los lleva justo al lugar que un profeta había señalado 700 años antes. Exactamente. El profeta Miqueas había escrito: «Pero tú, Belén, aunque eres pequeña, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel». La profecía era explícita. Tenía que ser en Belén. Tenía que nacer en la ciudad de David, Belén, no en Nazaret, no en Jerusalén. El decreto de Augusto, sin que él lo supiera, se convirtió en el vehículo para cumplir esa palabra. Hablemos de ese viaje. Hoy, 130 kilómetros nos parece, bueno, un par de horas en coche. Pero en el siglo I, para una pareja humilde, con la mujer en el último trimestre de su embarazo, eso debió ser una odisea. Una odisea es la palabra correcta. No hay que romantizarlo. Fue una prueba física y emocional durísima. Me imagino. Primero, el terreno. No iban por calzadas romanas pavimentadas, esas eran para las legiones. Ellos viajaban por senderos de tierra, rocosos, polvorientos, subiendo y bajando colinas. Un viaje así a pie tomaría, mínimo, de 5 a 8 días. Uf. Y además del terreno, los peligros. No era un paseo por el campo. Para nada. Las noches en la región pueden ser muy frías. El riesgo de hipotermia era real. Luego estaban los bandidos, Claro. que atacaban a los viajeros. Y no olvidemos a los propios soldados romanos, cuya conducta podía ser arbitraria. Y a todo eso, súmale la condición de María. Cada paso debió ser un esfuerzo enorme. Una caída, una enfermedad, podría haber sido fatal para ella o para el bebé. Exacto. La imagen tradicional siempre la muestran en un burro, pero el texto no lo menciona, ¿verdad? Es una tradición piadosa. Es posible, pero no está garantizada. Lo más probable es que caminaran gran parte del trayecto. Y eso revela algo fundamental. El cumplimiento del plan divino, desde esta perspectiva, no les ahorró el sufrimiento humano. No hubo un viaje mágico. Fue real. Fue real, agotador, sucio y peligroso. La providencia no les evitó las dificultades, simplemente aseguró que, a pesar de todo, llegaran a su destino. Y mientras esta pareja anónima lucha por llegar a Belén, en Roma, el hombre que provocó todo esto se rodeaba de una imagen de grandeza casi divina. El material de origen destaca una ironía increíble aquí. Sí, y es uno de los puntos más potentes. César Augusto no se veía como un simple gobernante, fue un maestro de la propaganda. Hizo que lo llamaran Divi Filius, Hijo del Dios. hijo del dios, por su padre adoptivo Julio César, que fue deificado. En la parte oriental del imperio le decían Soter, que es Salvador, y Kyrios, que significa Señor. Es casi increíble. La ironía es abrumadora. Mientras el emperador, en su palacio de mármol en Roma, se autoproclama oficialmente Salvador y Señor del mundo, Sí, su propia firma en un papiro está moviendo al verdadero Salvador y Señor, según la fe cristiana, de forma anónima y en la pobreza absoluta, hacia su lugar de nacimiento. es una inversión total de las jerarquías de poder. Roma cree que está escribiendo la historia, pero en esta narrativa, Roma es simplemente la pluma en una mano mucho más grande.
¡Wow! El poder del emperador, que parecía un obstáculo, se convierte en la herramienta involuntaria para establecer un reino que no es de este mundo. La fuente lo resume diciendo que Dios no lucha contra Roma, sino que utiliza a Roma. Exactamente. Las figuras más poderosas no eran obstáculos, sino instrumentos. Y no podemos olvidar el impacto humano a gran escala. José y María no estaban solos en esto. Absolutamente. Hay que imaginar las carreteras de Judea atestadas. No eran 2 viajeros solitarios, eran miles de familias judías obligadas a desarraigarse. Una migración masiva forzada. Totalmente. Pueblos como Belén, normalmente tranquilos, de repente inundados por miles de personas. Las posadas repletas, los precios por las nubes, una pesadilla logística. Una crisis humanitaria a pequeña escala, impuesta por decreto. Precisamente. Y en medio de esa multitud anónima, de ese mar de campesinos cansados, de familias estresadas, En medio de todo ese caos, ahí iban a ser el Mesías. No llegó a un palacio, ni con un anuncio político. Su entrada en el mundo se produjo en el epicentro del desorden, de la incomodidad, mezclado entre la gente común que sufría las decisiones de los poderosos. la grandeza disfrazada de insignificancia. Justo así. Entonces, al final de este recorrido, ¿qué conclusión podemos sacar? Un acto administrativo de un imperio que se convierte en el cumplimiento de una profecía. La gran conclusión es sobre la naturaleza del poder y el propósito. Roma pensaba que organizaba un censo para asegurar su dominio, pero en realidad estaba organizando un nacimiento para inaugurar un nuevo reino. Es una perspectiva muy potente. Un emperador, con una firma, movió a miles para sus propios fines, pero al hacerlo, movió a una pareja específica, al lugar específico, en el momento específico, para cumplir una promesa hecha siglos atrás. Nos muestra que la historia, con toda su política y su burocracia, puede ser vista no como algo aleatorio. Sino como parte de un tapiz con un diseño que trasciende a sus propios protagonistas. Y el material que hemos analizado nos deja con una pregunta final. Una que trae esta historia de hace 2000 años a nuestra realidad. Sí, nos propone una reflexión muy personal. Nos invita a pensar en los censos de nuestra propia vida. ¿A qué te refieres con los censos? A esos eventos que no elegimos y que no controlamos. Una reestructuración en el trabajo, una crisis económica, una enfermedad, una mudanza forzada. Situaciones que nos incomodan. Exacto, que nos obligan a salir de nuestra zona de confort y nos ponen en un camino que no habríamos elegido. La pregunta entonces es, si esos desvíos y esas dificultades podrían tener también un propósito que no vemos en el momento. Esa es la reflexión final que se nos plantea. ¿Podrían ser esos eventos que percibimos como interrupciones o injusticias los instrumentos que nos están llevando a nuestro propio Belén? ¿A un destino? ¿A una versión de nosotros mismos que de otra manera no habríamos alcanzado? Quizás, a veces, nuestra mayor incomodidad es simplemente el viaje necesario hacia el lugar donde realmente debemos estar. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room in heaven. Let heaven and nature sing. Everybody sing God. Ooh, let earth receive our King. Let every heart prepare him room. Heaven and nature say, go tell him, shine
Estamos presentando El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. A veces las decisiones políticas más pragmáticas, digamos, tienen consecuencias que nadie, pero nadie, podía haber imaginado. Hoy vamos a explorar la increíble conexión entre un censo romano, un decreto imperial y una profecía antiquísima. Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. Todo arranca acá, 700 años antes de que pasara todo lo demás. El profeta Miqueas dejó escrita esta predicción, pero súper específica. Un futuro gobernante de Israel iba a salir de una aldea chiquitita llamada Belén. Pensemos en eso, una afirmación increíblemente precisa con 7 siglos de anticipación. Y acá es donde la cosa se pone interesante, porque se presenta un problema. Tenemos una profecía muy clara, sí, pero también un dilema logístico que parece, bueno, casi imposible de resolver. Miren, aquí está el conflicto central. La profecía apuntaba a Belén, clarísimo, pero la familia en el centro de esta historia, José y María, vivían en Nazaret. O sea, una distancia de 130 kilómetros separaba su casa del lugar que se había profetizado. Entonces, la pregunta del millón es esta. ¿Qué clase de fuerza podría obligar a una familia, con un bebé a punto de nacer, a meterse en un viaje tan largo y tan duro? Y la respuesta, curiosamente, no vino de ninguna revelación divina, sino del mismísimo centro del poder político mundial. Quien movió todas las piezas fue una decisión puramente administrativa, una orden que vino del hombre más poderoso de la tierra en ese momento, el emperador César Augusto. Y para que nos demos una idea de la escala de su poder, hay que pensar en este número. Más de 50 millones de personas estaban bajo el mando de Augusto. Era, para todos los efectos, el dueño del mundo conocido. Su imperio se extendía desde España, allá en el oeste, hasta Siria en el este, y por supuesto incluía la lejana provincia de Judea. Así que cuando el emperador ordenó un censo de todo el mundo, no era una exageración, se refería a este territorio inmenso bajo el control de Roma. Ahora, ojo, este censo no tenía nada de místico, ¿eh? Sus objetivos eran súper prácticos. Primero, y lo más importante, cobrar impuestos de forma más eficiente. Segundo, saber cuántos hombres estaban disponibles para el ejército. Y tercero, cada censo era un recordatorio poderoso para todos. Ustedes le pertenecen a Roma. Bueno, y ahora es que llegamos al punto clave. ¿Cómo se conecta la política imperial de Roma con una antigua profecía judía? La pregunta que nos hacemos es, ¿qué tiene que ver una ley de impuestos romana, diseñada en el centro del poder, con una familia humilde en un pueblito de Galilea? Pues, la respuesta estaba ahí, escondida, en un simple y pequeño detalle burocrático del decreto. Y acá está la pieza que une todo el rompecabezas. Para, digamos, adaptarse a las costumbres locales en Judea, la administración romana exigió que la gente se registrara no en el lugar donde vivía, sino en su ciudad ancestral, la de sus antepasados. Y claro, esta regla lo cambió absolutamente todo. Resulta que José era descendiente de la casa del rey David. ¿Y cuál era el pueblo de origen de la casa de David? Exacto, Belén. Una ley romana, sin tener la menor idea, estaba obligando a José a viajar justo al lugar que la profecía había señalado 700 años antes. Así que esa decisión política, allá en Roma, puso en marcha no solo un censo, sino también un viaje larguísimo y muy difícil. Este viaje de 130 kilómetros era una verdadera paliza. Se calcula que les habrá tomado entre 5 y 8 días, un esfuerzo brutal, especialmente para María, que estaba ya en la última etapa de su embarazo. Y no era un paseo por el parque, ¿eh? El camino estaba lleno de peligros muy reales, colinas rocosas, noches heladas, el riesgo constante de toparse con bandidos, animales salvajes e incluso con soldados romanos. No fue un simple viaje, fue una prueba de resistencia. Y todo esto nos lleva a la conclusión teológica de esta historia, a la idea de que los emperadores, a veces sin saberlo, terminan sirviendo a un propósito mucho más grande. A ver, César Augusto no era un tipo humilde. Se daba unos títulos impresionantes. Se hacía llamar Divi Filius, o sea, hijo de un dios. También Soter, que significa Salvador, y Kyrios, Señor.
Así se presentaba al mundo que gobernaba. Y aquí está la gran ironía, desde una perspectiva de fe. El emperador que se autoproclamaba salvador del mundo fue el que firmó el decreto que, sin que él supiera nada, estaba llevando al lugar correcto a quien el cristianismo considera el verdadero salvador. Este cuadro final lo resume todo a la perfección. El plan de Roma era simple: organizar un censo para controlar el mundo. Pero, desde una perspectiva de fe, el plan mayor era organizar un nacimiento para cumplir una profecía. Roma quería afirmar su poder sobre millones, pero el propósito más grande solo necesitaba mover a una familia. Y todo esto nos deja con una última pregunta para pensar. ¿Y si esos momentos de la vida que nos parecen burocráticos, inconvenientes o simplemente difíciles son en realidad las piezas que están moviendo una historia mucho, mucho más grande? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, donde exploramos el momento más asombroso de la historia, la encarnación del Salvador. Si deseas profundizar aún más en estas crónicas, puedes comunicarte directamente con el autor, Pastor Patricio Molina Rodríguez, para adquirir el libro en formato digital y continuar descubriendo los secretos y maravillas de aquel nacimiento que cambió el mundo para siempre. No dejes que esta historia permanezca solo en palabras. Déjala transformar tu corazón. Esta fue una producción de Rosas 738 Multimedias.